Amigos, miren, les voy a hacer una historia. A mí me gusta hacerle historias a ustedes. En 1987, un jibarito de Puerto Rico llega a Georgia, al estado de Georgia, específicamente a lo que en aquel momento se llamaba Fort Benning, que luego cambió de nombre, ¿verdad? Pero Fort Benning, a unas barracas de la Segunda Guerra Mundial, casi destruidas, en un lugar que se llamaba Harmony Church. Los que son ya un poquito maduritos y estuvieron en la infantería saben de qué les estoy hablando. Pues cuando yo llegué allí, una de las cosas que me llegué o que encontré, ¿verdad? Para aquella época, el entrenamiento militar era bien fuerte, se iba físico, se podían ir físico contigo, te podían agarrar, te podían insultar, te podían decir malas palabras, te gritaban, te tiraban al piso, toda esa locura, toda esa locura. Y en ese momento se vivía un patriotismo americano, ¿verdad? Obviamente, tiempo de la Guerra Fría todavía, tiempo de la Guerra Fría, donde Estados Unidos estaba en preparación para el riesgo de tener una guerra ¿verdad? Con la Unión Soviética en aquel momento. Así que había un patriotismo y una cosa contra el comunismo bien activo, bien activo, bien activo. Yo recuerdo que nos llevaron a un teatro y llevaron a este supuesto militar cubano a insultarnos prácticamente. Y nosotros, muchachitos de 17, 18 y jóvenes, rabiosos, rabiosos, si lo cogíamos, lo hacíamos canto allí mismo, ¿verdad? Y ese patriotismo estaba bien activo y bien fuerte. Por eso yo les puse la imagen, ¿verdad? Del Follow Me. Alguna gente le llaman Iron Mike, pero en la milicia Iron Mike se utiliza un poquito liberalmente para varios esculturas y personajes. Pero ese Follow Me, que es el icono de la infantería y que está en la entrada de Fort Benning, pues yo lo coloco ahí para hacer referencia a eso. Entonces, ¿de qué les quiero hablar hoy? Les quiero hablar hoy del regreso del patriotismo americano. Así que mantente pendiente de este video que va a estar muy bueno, va a ser más bien un diálogo. Yo no voy a estar aquí buscando un montón de referencias y cosas de esas. Siempre pongo alguna que otra referencia, ¿verdad? Como imagen. Pero básicamente lo que quiero tener es un diálogo contigo. Miren, les doy la bienvenida y para los que no me conocen, pues soy Carlos, bienvenidos. En este canal obviamente yo toco temas de geopolítica, que es lo que voy a estar hablando hoy, de política, economía, ingeniería y otras cosas, ¿verdad? Algunas cositas de investigación, lo que yo haya experimentado, ¿verdad? Cosas que están basadas en mi experiencia. Aquí yo no vengo a hacer cuentos chinos, que hoy les voy a hablar de China, pero no vengo a hacer cuentos chinos. Yo les voy a hablar de cosas que me constan, que son de mi conocimiento. Y hoy esto es un diálogo únicamente, ¿ok? Así que vamos a ponernos cómodos y vamos a hablar un ratito. Miren, este asunto del patriotismo americano, como se le llama, y que se está recuperando ahora con la entrada, con el regreso del presidente Trump a los Estados Unidos. Le hice el cuento de cuando yo fui a mi basic training de infantería, porque yo lo que estoy es comparando, me puse a pensar y estoy comparando cómo es el militar de hoy y el militar en aquel tiempo. Hay buenísimos militares hoy, buenísimos, pero todo en el ejército estuvo cambiando por años. Entonces el ejército se fue flexibilizando bastante. Yo recuerdo en mis últimos años, cuando yo estaba terminando mis últimas fases o etapas, yo iba a Fort Leonard, en Missouri, donde estuve por meses. Y yo miraba a esos muchachos que están en adiestramiento básico o en su adiestramiento especializado y veía esa debilidad en ellos. Veía obesidad. Tengo que ser bien honesto, soldados afeminados. Afeminados no es que estoy hablando mal de los que tengan una tendencia diferente a la que uno tiene. Es que tú los ves tan débiles. Entonces cuando tú miras ejércitos como los de Ucrania, Rusia, como los de Corea del Norte, como los de China, tú te das cuenta de la fuerza que esos ejércitos proyectan, esa imagen que proyectan, que es la imagen que tenía el mundo del ejército de Estados Unidos hace mucho tiempo atrás, décadas atrás, ¿ok? Esa imagen ha cambiado mucho y yo sostengo que en la pasada administración, en los últimos 4 años, el ejército de los Estados Unidos se fue al piso de una manera impresionante, ¿ok? Estando en Fort Leonard, allí están los Marines también y tengo que reconocer que los Marines siempre han sido bien orgullosos y entonces tú siempre ves la disciplina y esa capacidad física y ese cuidado. Miren, yo me cuidé toda mi carrera militar hasta el último día, Yo tengo 55 años y si tuviera que ir a combate mañana, yo me siento mental y físicamente capacitado para hacerlo así.
Sin embargo, yo he visto muchachitos de 20, 20 y pico de años que no te van a poder correr media milla. No sé, ¿verdad? Estoy siendo un poquito duro, pero se perdió ese patriotismo. O sea, el ejército se convirtió en un sitio donde tú entrabas porque no tenías ninguna otra opción y te querías ganar un par de pesos, pero tú no estabas en la mentalidad de ser un soldado, un combatiente, ¿verdad? Esa persona que sabe que está tomando riesgo, que es posible. Miren, yo aprendí desde bien jovencito. Me dijo un ex drill sergeant, mira, si tú eres infantero, cuenta que vas a ir por lo menos 2 veces en 20 años, vas a ir 2 veces a zona de combate. Dicho y hecho, ¿ok? Me movilizaron en 2 ocasiones. Y es la realidad. Ya en estos tiempos eso no está pasando porque ya las guerras no están tan activas para los Estados Unidos. Pero ahí es donde entro. China. El nombre del juego hoy es China. China es un país que ha crecido de una manera espectacular, impresionante. Miren, a principios del siglo pasado, China era un país agrícola y pobre. Pero para mediados del siglo pasado, cuando entonces se instituye la República China que conocemos hoy, comenzó a haber una serie de cambios. Entonces China comenzó, miren cómo comienza China. China comienza a abrir un poco el mercado agrícola, permitiendo que los agricultores pudieran intercambiar con el exterior los productos. Y luego es que empieza un proceso de educación que no había, la educación era pobre, un proceso de educación de la población y un proceso que al principio fue fallido, pero después le comenzó a trabajar de industrialización. Si ustedes recuerdan, los que tienen 2 o 3 añitos, al principio los productos chinos eran pura porquería, ¿ok? Todavía hay productos que son flojos, pero era pura porquería, pero ya China manufactura productos de alta calidad, ¿ok? A nivel industrial, les digo, en la industria farmacéutica, los Estados Unidos eran una potencia de industria farmacéutica impresionante, pero hoy día, aunque lo sigue siendo, pero muchos de los productos activos que se utilizan en los fármacos que se fabrican en los Estados Unidos vienen de China. Ese producto activo, el producto que verdaderamente hace el tratamiento, muchas veces viene de China. O sea, así está la cosa hoy en día. En términos de tecnología, ustedes saben cómo están los chinos en la cuestión tecnológica. China ha educado a su población de una manera impresionante. China tiene un ejército gigantesco y China ha fortalecido mucho la tecnología militar, logrando tener portaaviones y tener otro tipo de cosas que no tenía hace 2 o 3 años atrás. ¿Okay? El avance ha sido grandísimo. Pero China no se limitó a su territorio. China lo que hizo fue que una vez logró ser una potencia mundial, recuerden que esa parte de esa industrialización es que la mano de obra era tan barata y estaba tan disponible, eran millones y millones y millones y millones de personas desempleadas y pobres, que la mano de obra era súper barata. Así que ellos comenzaron a crecer a razón de un 10% a finales del siglo pasado. 10%, eso es un montón, ¿ok? Así que, y han logrado lo que tienen hoy. Se levanta una bandera en Estados Unidos porque China es un verdadero riesgo para los Estados Unidos. ¿Okay? La administración pasada estaba en un limbo, sencillamente. Y lo que hizo fue debilitar mucho más la economía y las fuerzas militares. ¿Okay? Y dar un mensaje bien equivocado de debilidad. Lo resuelvo todo con dinero. Le mando dinero a Ucrania, le mando dinero al otro, le mando dinero a África, le mando dinero. Pero no asumió una posición política fuerte para ubicarse en el fortalecimiento de la economía y prevenir que China siguiera avanzando con el riesgo de pasarle por el lado. Porque la economía número 1 es Estados Unidos todavía, pero China está por ahí moviéndose con una velocidad impresionante, tratando de llegar acá y superar. Entonces, algo que hizo China, que todo el mundo le critica a los Estados Unidos porque lo hace también, es buscar presencia en otros países del mundo. La diferencia es que a veces Estados Unidos lo hace mediante la intervención en conflictos internacionales. ¿Okay? Tú tienes un Ucrania y un Rusia, Estados Unidos se mete en Ucrania, ayuda, pero hay un interés posterior. China no lo hace así. China lo que hace es que se mete a comprar material, ¿verdad? Materia prima, lo que necesita para su manufactura. Y las atrocidades que están haciendo los chinos en África, con muchas poblaciones. Yo vi un video donde había un chino que tiene un canal de YouTube y lo que hacía era
llevar a la gente a que dijera palabras chinas, pero lo que estaban haciendo era insultándose, diciendo africanitos, diciendo que ellos eran monos, que eran salvajes, toda esa cosa. Ese video está en DW, ¿okay? En el canal de noticias DW, una investigación que hubo. Y hay una gran serie de atrocidades como de esclavizar a la gente. Todo lo que la gente a veces acusa a Estados Unidos de hacer de alguna manera, los chinos lo están haciendo multiplicado por unas cuantas veces. Lo único que pasa de manera discreta porque ellos no entran a los lugares a través de la intervención en conflictos. Ellos entran sigilosamente, a través de la economía, del comercio. China siendo la fábrica del mundo, ¿verdad? Así es que se le dice a China, siendo la fábrica del mundo, llega a los sitios a comprar materia prima. Y los países dicen, bueno, la demanda china de esa materia prima, de minerales, de textiles, de un montón de cosas, de metales, es tanta que los chinos esto no las van a comprar y nuestra economía mejora. Pues entonces uno se pregunta, pues ¿por qué no hago negocio con China? Si me va a beneficiar a mí porque mi economía va a crecer. Y eso es lo que está pasando. Este presidente de ahora y esta administración de ahora ya venía con una agenda de detener eso porque reconocen el riesgo que eso presenta. Entonces, eso ha chocado muchísimo porque está el asunto del Canal de Panamá, lo que están diciendo de Groenlandia, lo que se está hablando de Canadá y México y todas estas cosas, porque todos estos países tienen grandes negocios con China. Y lo que está haciendo Estados Unidos es decir, tengo que poner un freno. Pero en adición a poner un freno, tengo que fortalecer mi manufactura, porque si realmente se desarrollara un conflicto, piensen esto, si se desarrollara algún tipo de conflicto político, económico o militar entre Estados Unidos y China, Estados Unidos tiene una dependencia brutal de China y otros países extranjeros para lo que consume y utiliza. Porque al ser un país tan rico, ¿verdad? Es como todo. Pónganse en ustedes, las personas que tienen mucho dinero, generalmente no son las personas que te van a ir a sembrar o a tener animales y todo eso. Claro, en Estados Unidos y en algunos otros lugares hay grandes agricultores y hay personas que tienen dinero y les gusta tener eso, pero la persona promedio, esa gente que vive en la ciudad o que vive en estos lugares, esos suburbios y tienen mucho dinero, pues ellos lo que hacen es comprar lo que necesitan. La nevera la llenan con lo que compran. ¿Okay? Eso es Estados Unidos. Estados Unidos llena su nevera con lo que compra, pero se ha dado cuenta que con comprar, siendo China el productor más grande del mundo, ¿verdad? La fábrica del mundo, tiene problemas, porque si China es el enemigo y China es el que produce, entonces yo estoy en problemas porque mi economía se puede ir para el piso. Eso es lo que está haciendo el presidente de Estados Unidos y esta administración con la cuestión de los aranceles, que muchos países le ponen aranceles elevadísimos a Estados Unidos. Lo que pasa es que ahora, como el presidente está poniendo aranceles elevados a otros países, esto está saliendo a relucir, pero nadie decía nada, ¿ok? Nadie decía nada. Y está hablando de hacer a Canadá un estado o a Groenlandia un estado. Toda esta cosa es una agenda expansionista. Lo de Canadá no va a pasar, lo de Groenlandia no va a pasar. Pero está mandando el mensaje, ya yo lo expliqué en otro video, el mensaje expansionista de que Estados Unidos no se va a reducir, sino que se va a ampliar. ¿Okay? Va a crecer. Estados Unidos no va a ceder terrenos o territorios, no va a ceder mercados y va a buscar fortalecer su economía interna. Se quiere convertir de nuevo en un lugar donde se pueda manufacturar muchas cosas. Con los aranceles que pone, por ejemplo, a los vehículos que se hacen en Canadá o que se hacen en Japón o en Corea o en cualquier otro lugar, lo que están haciendo es que esas fábricas muevan operaciones a Estados Unidos y lo está logrando. ¿Okay? Ya se está viendo y lo está logrando. Eso crea empleos, mejora la economía y garantiza manufactura local en caso de que se cierren los mercados. Pues yo tengo mis fábricas, yo tengo mis... Recuerden que cuando hay una guerra, miren, vámonos para los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Para los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, muchas compañías automotrices se convirtieron en fábricas de equipo militar. Y eso es lo que pasa en estos países cuando se cae en una crisis tan grande, ¿ok? Tú tienes que tener la infraestructura para poder ganar esa guerra en todos los campos, no solamente en la pelea mano a mano, ¿verdad? Sino también en sobrevivir tu manufactura, en tu poder producir una cantidad de equipo, vehículos, etcétera, etcétera. Y Estados Unidos lo que está haciendo es recuperando ese patriotismo y fortaleciéndose como en ese tiempo de la posguerra para que su industria de manufactura, producción,
¿verdad? Esa industrialización regrese y le dé fortaleza a los Estados Unidos. Eso es bien importante entenderlo. Y ahora digo yo como dice el profesor que sale jugando pelota dura y no dice nada, pero ahora yo les digo, ¿cómo eso impacta a Puerto Rico? Mucho. Impacta a Puerto Rico mucho porque Puerto Rico va a ser necesario para los Estados Unidos. Si tú vas a traer una manufactura, en este caso farmacéutica, medical devices, microprocesadores, este tipo de tecnología que en Puerto Rico se ha manufacturado por décadas y décadas y décadas, ya tú sabes que tú tienes los edificios, tú tienes la infraestructura y tú tienes la mano de obra y el conocimiento. ¿Ok? Así que Puerto Rico, de nuevo, Puerto Rico se puede convertir verdaderamente en un hub para la manufactura. ¿Qué implicaciones tiene esto para la estadidad o la independencia o el Estado Libre Asociado? Pues miren, posiblemente Estados Unidos no nos dé la estadidad, posiblemente, pero mucho menos nos va a dar la independencia porque no nos puede dejar ir. No va a dejar un espacio para después tener que intervenir de nuevo porque a lo mejor China va a querer tener unos intereses y Estados Unidos dice, no, esa no era lo que pasó en Panamá, mírenlo en Panamá. Pero de igual manera, Estados Unidos está en las de expandirse y controlar, no en las de hacerse más pequeño, ¿ok? Y ahora mismo, con lo que les comuniqué en el otro video de ese hub de distribución de gas natural que se quiere hacer en Puerto Rico para, ¿verdad?, algunos lugares en el Caribe, el mensaje es súper claro de que Estados Unidos le va a dar mucha importancia a Puerto Rico de una manera u otra. Si tú eres estadista, pues, o si eres estado librista y dices, pues entonces eso quiere decir que la estadidad no va a venir porque se demuestra que Lela funciona. Sí y no. ¿Ok? No es estrictamente necesaria económicamente, pero uno de los requisitos para que un territorio, ¿verdad?, se incorpore como Estado, hay varios, pero uno de ellos es que tenga una economía que se sustente por lo menos casi totalmente. No tiene que ser totalmente, hay muchos estados que reciben 30% de lo que reciben son ayudas federales, ¿verdad? De su presupuesto, son ayudas federales. No es solo Puerto Rico es el más, pero hay estados que reciben una gran cantidad de dinero del gobierno federal, ¿ok? Así que no hay tal cosa como que los estados no reciben nada. Sí, hay estados que reciben hasta 33% en algunas ocasiones. Pero para que uno de los territorios se incorpore, uno de los requisitos es eso, no puede ser una carga para el gobierno federal. Tiene que estar desarrollado a un punto donde puede sostenerse por lo menos en lo más posible. ¿Okay? Ya les dije un 30%, así que tienen la matemática sencilla. ¿Okay? Si es un 30%, pues ya ustedes saben, hay un 70% que pueda sostenerse ese terreno, ese territorio. ¿Verdad? Así que lo que está pasando hoy en día para Puerto Rico es positivo. Es positivo en la economía, es positivo en el desarrollo, es positivo para los empleos y es positivo inclusive para la estabilidad. ¿Okay? Yo sostengo, y lo dije en otro video también, que el Partido Independentista puertorriqueño sabía esto, porque en Estados Unidos hay unos congresistas que son independentistas. Y yo ahora estoy cada día más convencido de que el Partido Independentista sabía esta información y de ahí la desesperación de actuar para tratar de exigir o buscar de alguna manera presionada la independencia. Piensen ustedes en su caso particular cuando ustedes se meten en un problema y entonces sobrereaccionan y esa sobrereacción los delata más. Pues yo creo que eso fue lo que pasó aquí en Puerto Rico con el Partido Independentista. Ellos obtienen esta información posiblemente de las congresistas de Estados Unidos o porque hay gente que también estudia, sabe de geopolítica y dicen, todos los indicadores lo que dicen es que Estados Unidos va a reforzar su presencia en Puerto Rico y es peligroso para la independencia. Y de ahí entonces viene una sobrereacción que les ha quedado mal porque ya ustedes saben ¿verdad? Lo que nos ha puesto de frente la historia en ese sentido. Así que quería tener este diálogo con ustedes porque creo que es importante que vean la película completa. ¿Qué es lo que está pasando entre Estados Unidos y China? ¿Por qué se está levantando ese patriotismo en Estados Unidos? ¿Por qué Estados Unidos está enfocándose mucho en tener una sociedad más fuerte, ¿verdad? Donde se define lo que es un hombre y lo que es una mujer y nada más en el medio. Las preferencias de la gente se dejan para la casa, para su vida privada, ¿verdad? Pero se hacen unos reconocimientos que son iguales a los que tienen estos países que se están desarrollando como potencia, ¿ok? Así que quería compartirles eso y nada, déjame tu comentario, cualquier pregunta que tengas y nos vemos en la próxima.